están? Bienvenidos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor sea con ustedes ahí en forma abundante. Y cuánto más ahora que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos decisivos, que estamos en tiempos en que tú y yo debemos estar definidos por Cristo. Ahora, más que nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viendo cómo la palabra de Dios, la palabra profética del Señor, se está cumpliendo ante nuestros propios ojos, hermanos. Hoy día estamos viendo cómo las señales escritas nos están anunciando que pronto ha de sonar ese chofar celestial. Entonces hoy es cuando tú y yo debemos estar atentos y alerta más que nunca, hermano. Y es por eso que hoy día quiero trasladarle una palabra de Dios que es importante y necesaria para su vida y para mi vida. Me refiero al levantamiento de la iglesia. Porque fíjense que hoy día, como nunca, hermano, estamos recibiendo palabras de Dios que nos están indicando que pronto el Señor ha de levantar a su iglesia de esta tierra. Pero mientras tanto, la está preparando. ¿Y cómo podemos conocer esa preparación de la iglesia antes del levantamiento? Mirando el Antiguo Testamento. Porque Dios dejó en el Antiguo Testamento las sombras para entender los tiempos finales, los tiempos que la iglesia está viviendo hoy, la preparación de la iglesia. Y uno de esas sombras que yo veo en el Antiguo Testamento es el profeta Elías. En la vida del profeta Elías, en la preparación que vivió el profeta Elías antes de ser levantado, veo que es la misma preparación que debe tener la iglesia antes de ser levantada en el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, vemos similitudes en la vida de Elías y en la vida que la iglesia hoy debe estar viviendo, en la preparación que hoy la iglesia debe estar viviendo. Pero antes de entrar a la palabra, hermanos, acompáñeme a un minuto de oración. Padre, Señor Celestial, en el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Vamos a tu presencia, dándote gracias porque hoy día nos permites reunirnos a través de estos medios y poder compartir tu palabra. Ese consejo que nos acompaña hoy día para poder caminar en este tiempo final. Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por tu consejo, gracias Dios porque hoy día, Señor, esta palabra sea un rema para cada uno de los que estamos presentes. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, estamos viviendo definitivamente tiempos escatológicos, tiempos en que tenemos que estar alertas, atentos a todo lo que está viviendo y pasando a nuestro alrededor. Y hoy día deben ser tiempos de regocijo, deben ser tiempos, estos tiempos de arrebatamiento, este tiempo de levantamiento de la iglesia debe ser un motivo de alegría para ti y para mí, debe ser un motivo de gozo para nosotros. Fíjense que la iglesia primera, la iglesia de Pedro, de Juan, de Jacobo, la iglesia de Pablo, esa iglesia anheló ver las cosas que tú y yo hoy día estamos viendo. Entonces, hermano, hoy día vivir lo que estamos viviendo, las profecías cumplidas en este tiempo, las señales cumplidas que estamos viendo, debe ser un motivo de alegría y de gozo para nuestras vidas. Y una de las cosas que debemos entender, que antes de que venga la gran tribulación y antes de que la iglesia también sea levantada, debe venir el espíritu de Elías, debe venir Elías. Y así nos lo dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que viene un día grande y terrible de Jehová, y ese día es la gran tribulación. Entonces el espíritu de Elías debe venir antes de la gran tribulación, y viene con una misión clara y precisa de reconciliar el corazón de los padres con el de los hijos, y el corazón de los hijos con el corazón de los padres. Gloria a Dios, aleluya. Pero fíjense, hermanos, que yo logro ver que ya ese tiempo lo estamos viviendo, que ya estamos viviendo el tiempo de Elías, que ya estamos viviendo el mover del espíritu de Elías en medio nuestro, hermano. ¿Y por qué pienso así? Porque nuestro ministerio a nivel internacional proclamó el año de la reconciliación, este año 2020, hermano. Y justo en este año 2020, a principios de año, se nos manda a todo el mundo a una cuarentena, hermano. A todo el mundo
en sus casas, a guardarse en sus casas y a quedarse en sus casas. Entonces, hermano, ¿eso es coincidencia? No, yo no lo creo, hermano. No creo que sea coincidencia. Creo que es un tiempo que Dios preparó para que la iglesia viva esa reconciliación de padre e hijos. Es un tiempo en donde el Señor está volviendo el corazón de los hijos hacia los padres, en donde el Señor está restableciendo y fortaleciendo los lazos familiares, definitivamente, hermano. Entonces, hermano, puedo ver que estamos viviendo los tiempos de Elías. Estamos viviendo, aleluya, tiempos en que pronto ha de venir el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Pero además quiero ver lo siguiente y quiero definir lo siguiente. Que creo que ese tiempo que el Señor nos ha dado aquí, en casa, junto a nuestra familia, también es un tiempo que Dios estableció para que la iglesia se preparara en búsqueda del Dios del cielo, se preparara en oración, aleluya, en la escritura, en la palabra de Dios se preparara. Entonces debemos estar preparados para confiar en Dios en todo momento. Y esa preparación se logra estando en cuarentena, estando en este tiempo que Dios permitió que viviéramos para estar preparados para el día del levantamiento de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la vida de Elías, del profeta Elías, nos da algunas pistas de lo que está pasando y de lo que va a pasar con la iglesia de Cristo en estos tiempos de preparación. Hermanos, estamos viviendo tiempos en donde debemos ser limpiados. Tú y yo debemos ser limpiados. Debemos ser activados. Debemos ser preparados y luego debemos ser arrebatados. Gloria a Dios, aleluya. Entonces logro ver que en esta pandemia Dios está trabajando en nosotros. Está trabajando en ti y en mí. Está trabajando en nuestro interior mientras nos prepara para el momento del levantamiento. Y fíjense que muchos están saliendo aprobados en medio de esta preparación, pero otros, lamentablemente, no. ¿Por qué? Porque se han debilitado en la fe en medio de esta pandemia. En medio de esta preparación, están bajando los brazos. Pero Dios en este momento te está diciendo, iglesia, no te debilites, anímate, fortalécete, porque pronto vengo a buscar y levantar a mi iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Así que no bajes tus brazos, no te desanimes. Sé valiente, esfuérzate y sigue hasta la meta final. Alabado sea el Señor. Aleluya. Acompáñame a ver algunas características de la vida de Elías que nos hablan de la preparación de la iglesia en este tiempo. Lo primero que debemos saber es que Elías era un siervo de Dios y que no era perfecto. No era perfecto, así como tú y yo no somos perfectos. Fíjense que en Santiago 5, 17 en adelante nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos a Elías, un hombre como nosotros, un hombre que tiene pasiones semejantes a las nuestras, un hombre que tenía cosas que definitivamente tenían que ser cambiadas. Pero fíjense las características de él. Era un hombre que caminaba con Dios. Aún teniendo esas pasiones semejantes a las nuestras, él buscaba de Dios. Aún así, él le creía a Dios. Y oró fervientemente y Dios le escuchó en las 2 oportunidades. Gloria a Dios, aleluya. Es que Dios, hermano, miró el corazón de Elías. Miró las intenciones que tenía en el interior Elías. Y aunque tenía pasiones como las nuestras, se esmeraba él por obedecer a Dios, por seguirle, por servirle, por hacer su voluntad. Aleluya. Y eso, hermano, marcó la diferencia. Entonces, hermano, así debe ser hoy día la iglesia. Así debe estar siendo preparada la iglesia hoy. Que aunque no seamos perfectos, aún así debemos caminar con Dios. Aún así Dios hoy día nos dice que debemos buscarle con todo nuestro corazón. Aún así, aunque nos cueste, debemos creerle a Dios.
Aunque nos cueste, debemos hacer su voluntad. Aunque nos cueste, hermano, debemos obedecer al Señor. Esa es la preparación que debe tener la iglesia hoy día. Así como Elías tuvo esa preparación en su tiempo, así nosotros hoy día debemos ser preparados en todas esas áreas que nos cuesta activarlas. Y el Señor tiene que activar esas áreas. ¿Para qué? Para que eso marque la diferencia en tu vida y en mi vida. Aleluya, bendito sea el Señor. Aquí Santiago nos está mostrando el proceso que pasó Elías. Y que lo buscó fervientemente, hermanos. Y sirvió. El proceso de Elías sirvió para dar fruto. Al final de todo, sirvió para dar fruto. Entonces, hermano, el proceso de la iglesia, la preparación de la iglesia, debe servir también para lo mismo, para dar fruto. Tu preparación, mientras estamos en la preparación, demos fruto. Hablemos la palabra, entreguemos el evangelio y empecemos a llevar frutos. Frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Otra característica que veo en Elías y que es atingente a la iglesia de hoy es que Elías tenía celo de las cosas de Dios. Estaba definido por Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y él mismo se autodescribe como el último profeta que ha quedado en Israel. Sabemos que Dios le habló y le dijo que habían 7.000 que no han doblado sus rodillas. Pero él se definía como el único, el último profeta que quedaba en Israel. Y fíjense lo que nos dice Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces aquí vemos a un Elías que estaba seguro en las manos de Dios y enfrenta a un pueblo que estaba pecando contra Jehová. Y los reta, hermano, y los reta a definirse. Defínanse, por Dios o por Baal. Estamos en tiempos finales, le dice el profeta Elías, ¿verdad? Defínanse. Estamos en tiempos decisivos. Y los reta. Y tan dura y verdadera fue su reprensión, hermano, que el pueblo enmudeció, que el pueblo se cayó. No dijo una palabra, hermano. Y así, decidido Elías y fortalecidos en el Señor, enfrenta a 450 profetas de Baal. Y acá estamos viendo a un Elías campeón, a un Elías valiente. Y así debe ser la iglesia de hoy. Hoy día la preparación de la iglesia debe tener esas características. Debe ser valiente, debe ser decidida por las cosas de Dios, debe ser celosa por las cosas de Dios, debe estar definida por el Dios del cielo, debe estar decidida a hablar la palabra del Evangelio, independiente de las situaciones y las circunstancias en que se encuentre. Aleluya, bendito sea el Señor. Y Dios quiere usarte a ti, hermano y hermana. Dios quiere usarte a ti hoy para anunciar el Evangelio, aleluya, de la vida eterna para todos aquellos que necesitan escucharlo, a todos aquellos que están desviados de Dios, que están lejos de Dios, así como estaba el pueblo. Y entonces ellos enmudecieron, hermano. Y seguramente cuando tú hables la palabra de Dios, habrá gente que enmudezca, habrá gente que empezará a escucharte sin decir una palabra. Así que, hermano, hermana, en este momento anímate, esfuérzate a pasar la preparación antes del levantamiento. Gloria a Dios, aleluya. No temas ni desmayes, te dice el Señor, que Cristo está contigo en todo momento. Bendito sea el Señor, aleluya. Otra característica que logro ver en Elías y que es atingente a la preparación de la iglesia es que Elías tuvo temor. Sí, Elías se asustó. Pasó de ser el campeón, el valiente, pasó a tener miedo y susto. Primera de Reyes 19:2 nos dice lo siguiente. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces vemos a Jezabel enviándole un mensaje negativo, una mala noticia a Elías, que ella lo mataría. Así le mandó a decir. Entonces el campeón que veíamos en la característica anterior, ese valiente, ahora tenía miedo.
Y se asustó, hermanos. Y decidió abrir una puerta en su alma por la cual el enemigo entró para poder zarandearlo, hermano. Y se olvidó que tenía un Dios más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Muchas veces a la iglesia, hermanos, le ha pasado lo mismo. Algo muy parecido a lo que vivió Elías en ese momento. ¿Acaso no te han dicho alguna vez a ti, no prediques? No prediques a tus compañeros de trabajo, porque te puede ir mal, porque te pueden evaluar mal. No prediques a tus compañeros de universidad porque te van a aislar. ¿O no te han dicho, no prediques porque puedes quedar sin amigos, porque puedes quedar sin trabajo, porque puedes quedar sin vecinos, sin familia inclusive? Y cuando te han dicho eso, ¿acaso muchas veces no has tenido temor? ¿No, muchas veces no ha venido la desesperanza a tu vida y olvidaste solo por un minuto que Dios está de tu parte? Hoy el Señor te dice, iglesia amada, no temas, porque yo estoy contigo y estoy hasta el final. Aleluya. Sigue la preparación. Mantente siendo preparado, porque pronto llegará el momento del levantamiento de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 19:4 nos dice lo siguiente. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces aquí vemos a Elías, al campeón, que huyó de miedo, hermanos, y huyó al desierto. Entonces entró en una prueba. Y fíjense que bastó solo un día de camino para que Elías entrara en una depresión. Y así le dijo a Dios, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Así estaba Elías, depresivo, desanimado. Entonces, hermano, analicemos cuántas veces la iglesia ha estado así, cuántas veces tú y yo hemos estado en esa misma situación, hemos estado desanimados, hemos escuchado una palabra que nos ha dado temor, que nos ha infundido miedo. Y hoy día, en estos mismos tiempos de pandemia, ¿cuántas veces hemos escuchado palabras en las noticias que han infundido temor y miedo en la gente y también en la iglesia? Y hemos preguntado, ¿cómo saldremos de esta? ¿Cómo manejaremos esto? La única manera de manejarlo es confiando en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es humillando nuestro corazón ante Él. La manera en que podemos salir airosos de esto es porque Dios debe estar con nosotros. Porque si Dios está contigo y conmigo, Él nos sacará del desierto. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en el momento de la preparación de la iglesia. Debemos estar confiados en nuestro Dios y manejar todos esos momentos críticos, esos momentos de desánimo, de depresión, manejarlos con el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Gracias Dios por eso, porque está Él dispuesto a ayudarnos en todo momento, en el momento de la preparación de la iglesia, antes de ser levantada. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense que Primera de Reyes 19:5 nos dice lo siguiente. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y aquí vemos a un Elías que venía huyendo con temor y con miedo. Y un Elías que estaba con una depresión, estaba desanimado. Entonces ve un enebro y se pone debajo de él y se lanza a dormir. Que siga, que pase el tiempo, para que esto en realidad pase luego. Quizás decía en su interior. Pero fíjense lo que significa enebro. Enebro significa escoba. ¿Y qué es lo que hace una escoba? Barre. Una escoba limpia. Entonces puedo entender, hermanos, que ahí Elías bajo el enebro, Dios comenzó a limpiarlo. Dios comenzó a barrer las cosas que no le servían a Elías y comenzó a fortalecer las cosas que sí tenían que ser fortalecidas. Entonces Dios nunca lo dejó solo y envía un ángel y ese ángel lo toca y le dice levántate y come. Lo mandó a fortalecerlo, hermano, gloria a Dios. Así será contigo, así será conmigo. Y fíjense que Dios le envía comida, le envía una provisión espiritual y también material.
ambas provisiones, porque le envió comida celestial, una torta de ángel, pero también le entregó agua, que es la palabra del Dios del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, en todo momento podemos ver que la preparación de Elías, Dios nunca lo dejó solo. Así, hoy es la preparación también de la iglesia. Estamos en tiempo de preparación. ¿Para qué? Para que pronto seamos levantados. Entonces, hermano, como Elías, se nos dio también ahora la orden de levantarnos. Levántate. ¿Estás bajo el enebro? Sí, porque Dios tiene que limpiarte. Dios tiene que barrer las cosas que no sirven en tu vida. Tiene que limpiar tu vida para que sean vasos de honra para el Dios del cielo. Y va a fortalecer el Señor con ángeles enviándolo a tu alrededor. Va a fortalecerte el Señor para que tú salgas victorioso de todo lo que estés viviendo, de toda esa prueba que te está quejando, de ese enemigo que te está oprimiendo. Salgas victorioso. Pronto, aleluya, nos darán la orden para levantarnos en el día del arrebatamiento final. Pero por mientras estamos siendo limpiados, estamos siendo barridas las cosas que no nos sirven. Aleluya, bendito sea el Señor. Déjate en las manos del Señor, porque el Señor hará maravillas contigo. Aleluya. Y es más, enviará cerca de ti al ángel de Jehová, porque dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y tú, si le temes al Señor, está el ángel de Jehová contigo, fortaleciéndote, guardándote, apoyándote. Dios nunca te deja solo. Aleluya. En la preparación de la iglesia, hermano, la iglesia nunca estará sola. Nunca, hermano. Porque Dios está con nosotros. Otras características que veo en Elías y que son parte de la preparación de la iglesia son sus levantamientos. Y fíjense que durante la preparación de Elías vemos cosas interesantes, hermanos, que nos van a ayudar a entender la preparación y el levantamiento de la iglesia. Fíjense, en 1 Reyes 17:8 nos dice lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense, hermanos, que aquí el Señor le está diciendo a Elías, levántate, levántate para ir a Sarepta. Hermanos, Sarepta, la traducción de Sarepta es un taller de refinación, taller de fundir. Entonces el Señor lo estaba mandando a un taller para ser preparado, para ser refinado y preparado para el día de su levantamiento, hermano. Entonces Elías tenía que ir a Sarepta y ahí morar un tiempo. Recuerden que Elías venía de haber orado para que no lloviese. Entonces venía del tiempo en que venía una sequía. Y él estaba justamente en medio de esa sequía y Dios le dice, vete a Sarepta porque ahí he preparado a una viuda para que te sustente. Debería ser al revés. Debería ser la viuda sustentada. Pero aquí Dios hace cosas que nosotros no logramos entender muchas veces. Y preparó a una viuda que no tenía nada, que tenía lo último para dejarse morir, para que sustentara al profeta. Acá el Señor le está diciendo al profeta, le está diciendo claramente, hermanos, Elías, aprende a depender de mí. Debes ser refinado en el taller. Debes aprender a depender 100% de Dios. Y debes pasar, aleluya, por Sarepta, para que, aleluya, te libre de la sequía. Fíjense lo que le estaba diciendo Dios a Elías. Pero eso mismo le está diciendo hoy día a la iglesia en su tiempo de preparación. Hoy más que nunca debemos aprender a depender del Señor. Pues el único que nos puede, aleluya, brindar la ayuda que necesitamos en todos esos momentos difíciles es nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria sea al Señor. También debemos aprender a ser refinados. Déjate en las manos del Señor para que Él te refine, para que Él barra y limpie tu vida. Aleluya, bendito sea el Señor. En el taller del carpintero, bendito sea la gloria de Dios. Y también debemos sacar fuera de nosotros todo lo que nos sirve. Dejemos sacar y aprendamos a sacar fuera de nosotros todo lo que nos sirve. Iglesia, ¿has perdido algo? ¿Has dejado de hacer algo que antiguamente estabas haciendo por el Señor?
¿Estás viviendo algún tiempo de sequía? El Señor te dice en esta hora, levántate y vete a Sarepta. Ve al taller en donde te van a refinar, te van a limpiar y te van a preparar, te van a enseñar a depender del Dios del cielo. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Para qué? Para que en tu preparación vayas caminando y vayas creciendo hasta el día del levantamiento que pronto es. Aleluya, bendito sea el Señor. Así como Elías fue librado de la sequía, así también hoy Dios librará a la iglesia novia de la sequía que viene. El Señor, aleluya, nos enseñe a depender de Él en todo momento, en toda circunstancia, en los momentos y circunstancias, tormentas y desiertos que estés viviendo. Aprende a depender del Señor. Porque la iglesia que depende del Señor, la iglesia que es refinada, es la iglesia que está preparada para ser levantada, aleluya, a la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Fíjense ahora lo que nos dice Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Acá vemos que Elías nuevamente se levantó, hermano, pero ahora se levantó para salvar su vida, porque vemos que Jezabel le mandó palabras negativas, le mandó maldiciones, hermanos, que le hicieron entrar temor y le hicieron huir. Entonces aquí Elías debía aprender que las palabras negativas de maldición se combaten con las palabras de Dios. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto cuando fue tentado por el enemigo. El enemigo vino con palabras persuasivas, pero ¿cómo lo contrarrestó el Señor? Con la palabra de Dios. Y le dijo, escrito está. Y así lo venció, hermano. Así también David venció a Goliat. Porque recuerden que Goliat venía con palabras de maldición ante David y le venía diciendo, tú vienes con palos a mí como si fuera un animal, y maldijo a David. Pero David, ¿cómo le respondió? Con la palabra del Señor, y le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Aleluya, bendito sea el Señor. Con palabra de Dios. Entonces David no se dejó mellar, no dejó mellar su alma ante las palabras que le estaba diciendo Goliat. Al contrario, se levantó David y lo enfrentó y lo venció. Aleluya, bendito sea el Señor. Así es hoy día en el tiempo de preparación nuestra, iglesia. Así debemos estar. Seguramente, ¿cuántos de ustedes no han recibido unas palabras negativas? ¿Cuántos de ustedes no han recibido seguramente palabras que han sido de maldición sobre su vida? ¿Cuántas veces han declarado cosas negativas en tu contra? Pero en estos momentos las anulamos en el nombre del Señor. Las anulamos con la palabra del Señor, porque nosotros somos benditos en el nombre del Padre Celestial. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que no te dejes mellar por esas palabras negativas que hayan dicho sobre tu vida. Combátelas con las palabras de Dios. Combátela con la Escritura y salva tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, hoy día es el tiempo en que debes estar llena de la palabra de Dios. De esa manera hemos sido y estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para el momento del levantamiento. ¿Para qué? Para salvar nuestras vidas de todas las cosas que vienen sobre esta tierra. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 19:7, mira lo que nos dice. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí vemos que nuevamente a Elías se le da la orden de levantarse. Pero esta vez la orden de levantarse de esa depresión en la que se encontraba debajo del enebro, en donde no quería saber nada, hermano. Estaba desanimado. De ahí el Señor quería que se levantara. Entonces viene un ángel y lo toca y le dice, levántate, vence la depresión, vence tu estado de ánimo y nuevamente camina al monte del Señor, al monte de Oreb. Aleluya, bendito sea el Señor. Así es con la iglesia hoy, hermanos. En medio de esta pandemia, en medio de las malas noticias, en medio de esta preparación, muchos han querido volver atrás. Muchos se han desanimado. Muchos están depresivos, hermanos. Puede ser que tú estés así, pero Dios en este momento te está diciendo, levántate, levántate y fortalécete. Come la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Fortalécete
y vence tu estado de ánimo, vence la depresión, vence el desánimo. Levántate y ve nuevamente al monte del Señor, es decir, nuevamente a la presencia de Jehová, nuevamente métete en ella, porque ahí serás preparado, ahí estaremos siendo preparados para el día del levantamiento de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, hay esperanza, levántate, alabado sea el Señor. Fíjense lo que nos dice 2 de Reyes 1:3, dice lo siguiente: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Entonces aquí vemos que Dios le dice nuevamente a Elías: levántate, pero ahora levántate a interceptar a los mensajeros del rey de Samaria. Estos mensajeros iban a consultar a otro Dios, iban a recibir un mensaje de dioses extraños. Y además iban a tomar ese mensaje y a entregarlo al rey y al pueblo, entonces extraviándolos, hermanos. Entonces Elías se levanta, los intercepta y le entrega el mensaje correcto, el mensaje de Dios. Y les dice: ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a otros dioses? El rey de Samaria morirá. Ese es el mensaje, hermano. Y le dice, pero le dice el mensaje correcto. Entonces, los mensajeros se devuelven al tiro al rey y van donde el rey. Amada iglesia, hoy día hay mucha gente en todas las redes sociales y en todos lados hablando un mensaje, pero ¿ese mensaje será correcto o será errado? Entonces, hermano, hoy día es tiempo que la iglesia se levante para probar a aquellos que están hablando mensajes en todos lados. Y no quedarse con cualquier mensaje que escucha, con cualquier mensaje que esté oyendo en distintas partes de internet o las redes sociales. No se quede con ese mensaje. Hoy día tiene que probar y pesar los espíritus. Hoy día es necesario que la iglesia se levante para llevar el mensaje correcto al pueblo. Hay un pueblo afuera, hermanos. Hay vecinos alrededor tuyo, hay compañeros de trabajo alrededor tuyo, hay compañeros de universidad alrededor tuyo que necesitan un mensaje verdadero, necesitan ya escuchar el mensaje real de Dios y no seguir escuchando esos mensajes del mundo. No seguir escuchando esos mensajes erróneos. Es necesario que te levantes para hablar del Evangelio, el mensaje que es correcto. Iglesia, tienes que levantarte ahora con ese mensaje correcto. Tienes que mostrar la luz del verdadero Evangelio a todos. Tienes que mostrar la sana doctrina a todo aquel que quiere escucharla. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y así es un tiempo de preparación. Así es el tiempo de preparación de la iglesia antes del levantamiento. Gloria a Dios, aleluya, porque el levantamiento viene, hermano, y viene pronto. Y ahora, hermano, quisiera llevarlos a ver el tiempo final de Elías, el tiempo de su arrebatamiento. Aleluya, el tiempo en que terminó su preparación y fue levantado al cielo. Segunda de Reyes 2:11 nos dice lo siguiente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Acá podemos ver, hermanos, que Elías, un hombre sujeto a pasiones igual que las tuyas, igual que las mías, hermano, un hombre que tuvo que ser limpiado, un hombre que tuvo que pasar todo un proceso de preparación donde aprendió a depender de Dios, donde aprendió a defenderse con la palabra de Dios, donde aprendió a vencer sus estados de ánimo, hermano, donde aprendió a presentar el mensaje correcto de Dios. Ese Elías, llegó el momento en que fue levantado. Llegó el momento de su arrebatamiento y vivió una transformación para poder subir allá a la presencia de Dios en el cielo, hermano. Amada iglesia, así será con nosotros, así será contigo y conmigo. Seremos limpiados, seremos preparados y luego seremos levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, ya fuimos limpiados. ¿Cuándo? Allá en la cruz, con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, que limpió todos nuestros pecados. Alabado sea el Señor.
Ahora estamos en la fase de preparación. Nos están preparando en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. ¿Para qué? Para que estemos listos y preparados para el día del levantamiento. ¿Y ahora qué toca, hermano? El levantamiento de la iglesia. Toca el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para ese día, para ese momento del levantamiento? Porque nosotros, hermanos, apuntamos a ese momento con toda nuestra preparación. Apuntamos al momento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, sepamos depender de Dios. En estos tiempos finales sepamos sostenernos de la palabra de Dios. En estos tiempos finales sepamos vencer todos nuestros estados de ánimo, hermano. En estos tiempos finales sepamos entregar el mensaje correcto de Dios a todo aquel que quiere escuchar. Así como lo hizo Elías en su tiempo, un hombre como nosotros. Así mismo, con esas mismas pasiones como nosotros. Pero así como lo hizo Elías, tú y yo, hoy día, en este tiempo final de preparación, antes de ser levantados, caminemos con Dios. Busquemos más de Dios. Creámosle a Dios y confiemos en Dios. Seamos valientes, hermanos, para este último tramo que estamos viviendo. Y seamos celosos de las cosas de Dios. ¿Saben qué, hermano? Debemos ser definidos por Dios. ¿Y por qué? Porque pronto seremos levantados de esta tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Padre Celestial, he entregado tu palabra, Señor. Padre, que esta palabra sea de una gran bendición para todos nosotros, Señor. Estamos siendo preparados, así como fue preparado Elías antes de su levantamiento. Hoy día nosotros estamos siendo preparados antes de ser levantados. Y ese levantamiento de la iglesia viene pronto. Es pronto, más pronto de lo que nosotros creemos. Aleluya. Así que, Señor, que estemos preparados, que estemos dependiendo de ti. Ayúdanos, Señor, para que estemos firmes, valientes, entregando tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendigo a cada uno de mis hermanos, que esta palabra sea de bendición para ellos y un rema que les acompañe en su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, les bendigo grandemente en el Señor. Estamos siendo preparados. Dependamos del Señor. Seamos valientes. Seamos celosos de las cosas del Señor. Y sobre todo, estemos definidos por el Dios del cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.